Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy EduCamps y hoy les traigo un video que hace muchísimo tiempo que quería hacer, pero recién ahora le puedo dedicar el tiempo que merece. Esta es la guía definitiva para elegir su próximo mouse. En un solo video voy a tratar de compilar todos los aspectos esenciales que ustedes tienen que conocer para elegir su próximo mouse sin guiarse por una marca, por un modelo o por si viene con dos primas. Obviamente que si viene con dos primas, denle de una, porque si ya con una es negocio, con dos, viva la pepa. Sea que quieran cambiar su mouse o todavía están buscando el indicado, voy a agrupar los aspectos esenciales en 5 puntos para que ustedes puedan elegir el mouse perfecto para ustedes y lo hagan sabiendo, no porque un loro en YouTube les dice que tal modelo es el mejor precio-calidad. Después de esta intro que se me hizo larga y venosa como les gustan los canelones a tu tía, vamos a darle. El mouse es quizá el periférico más importante de la PC. Sin un mouse no podemos usar la compu, ni abrir muchas pestañas para ver no por, y obviamente mucho menos jugar. Bueno, sí, a algunos jueguitos viejos con el teclado únicamente podemos jugar, pero son una mierda, prefiero toda la vida tener un mouse. Es por eso que junto al teclado su compra es obligatoria a la hora de armarte la computadora. Lo complicado es elegir el indicado entre una oferta tan saturada, porque digamos la verdad, hay cientos de modelos de mouses en el mercado con más o menos botones, con sensores ópticos o láseres, con o sin luces RGB, en fin, muchísimas cosas a tener en cuenta. En este video, chicos, voy a ir punto por punto, mechando algunos menos importantes con otros más importantes. Y antes de empezar, les quiero dejar en claro que esta es mi opinión. Ustedes pueden tener la suya y tu prima puede también tener la suya, además obviamente de la mía adentro. Ahora sí, vamos a darle. El punto más básico, pero a la vez el que más pasamos por arriba, es el uso que le vamos a dar al prepucio de plástico denominado mouse. Todos los ratones nos van a permitir navegar por internet, utilizar Windows y reventarlo en una partida de mierda de CSGO, pero claramente si vamos a pagar más dinero por un mouse con lucecitas para jugar, deberíamos tener en cuenta el tipo de título o género con el que vamos a utilizarlo frecuentemente. Es como los forros en la billetera, chicos, si les gusta que se la chupen, claramente van a tener a mano los de frutilla y no los espermicidas. No sean boludos que saben que a la abuela no le gusta ese sabor. Entonces, como consejo principal, antes de comprar, distingan bien el tipo de juego o género al que piensan viciar con ese ratón y cierran así el abanico de posibilidades. En el caso de que no tengan un perfil definido, pueden guiarse por las aplicaciones que usan en la PC, sea diseño, edición de video, trabajo con 3D, ofimática o solamente navegar en internet, les debería marcar qué tipo de mouse están buscando. Este punto es, junto con el primero, de los más importantes dentro de la selección de un ratón gamer, principalmente porque de este punto depende qué tan fiable va a ser el mouse con el que vamos a viciar al juego que elegimos en el punto anterior. Existe una diferenciación común entre los tipos de sensores, láseres y ópticos. Actualmente la gran mayoría de los mouses tienen sensores ópticos, pero como el saber no ocupa lugar, les cuento, chicos, que la diferencia principal entre ambos está en el método de iluminación que utilizan para captar imágenes de la superficie. El láser utiliza obviamente un sable láser y el óptico un LED infrarrojo. Hace varios años que los sensores láser eran considerados superiores a los ópticos debido a su sensibilidad, pero hoy en día estos últimos han evolucionado tanto que no existe una gran diferencia entre ambos. Quizá la diferencia más importante es la sensibilidad y la precisión. El láser es muchísimo más preciso al punto que no tiene problemas para funcionar sobre superficies transparentes como el vidrio o la concha transparente del fantasma de tu bisabuela, porque puede penetrar esa superficie y captar información. El mouse óptico, por otra parte, no funciona bien sobre este tipo de superficies porque al utilizar luz para captar información, necesita sí o sí de una superficie no reflectante. Como tu amigo puto, a la cajeta fantasma ni la registra. En contra, el mouse láser es tan preciso que suele detectar imperfecciones en la superficie que no son útiles para el movimiento y eso le quita precisión. En cambio, los ópticos detectan esas imperfecciones como saltos y no les impacta demasiado. Del mismo modo, esta última tecnología es más barata que la láser, por lo que suele ser la más común y la más extendida. Al día de hoy no es que es uno mejor que el otro, es más, probablemente si tenés los dos en la mano no puedas notar la diferencia, pero es un punto a tener en cuenta si tenés pensado usar tu mouse en superficies transparentes. Si bien existen varias empresas que fabrican sensores para mouses, hoy el mercado está prácticamente dominado por PicsArt.
Sin embargo, existen otras como Avago o Logitech, por ejemplo, que fabrica los sensores de sus propios mouses. No es que PicsArt es mejor que Avago y Logitech es mejor que PicsArt. Son las tres buenas y dependerá de cada sensor en particular y el que nosotros estemos buscando. Si quieren, chicos, que haga una guía de sensores PicsArt, déjenmelo en los comentarios abajo de este video, que después de preparar la guía de switches, que estoy esperando que me llegue algo, después de ponerla, la saco. El dato principal que tenemos que leer a la hora de seleccionar un sensor para el mouse es la resolución y se representa en dpi. Esto significa dots per inch o puntos por pulgada, y referencia a la cantidad de puntitos que el sensor va a registrar en una pulgada. Claramente que cuantos más puntitos lea, más sensible va a ser. Con solo mover el mouse unos centímetros en la pantalla vamos a ver cómo el cursor va de punta a punta. DPI, chicos, no es lo mismo que sensibilidad. Los DPI son una medida del hardware del sensor, mientras que la sensibilidad es una configuración del software, donde el juego, el programa o el mismo Windows trata de compensar los pocos DPI moviendo el cursor un poco más lejos. Para no marearlos, chicos, lo único que necesitamos saber es que, por ejemplo, en pantallas con resoluciones HD de 720 píxeles no necesitamos una sensibilidad muy alta para movernos libremente por el escritorio, pero en pantallas 4K, por ejemplo, para ir de una punta a la otra, sí vamos a necesitar un registro más alto de DPI para mover el mouse libremente sin tener que llevarlo físicamente hasta la otra punta del escritorio. ¿Qué es mejor, un mouse con un registro de DPI alto o bajo? Realmente los DPI en un mouse es como el IBU y el ABB en la birra. Te marcan ciertos parámetros, pero nunca te van a decir si es rica o no. Acá es lo mismo. El mouse con muchos DPIs va a permitir al usuario una gama mayor de configuraciones, permitiendo setear varios registros a gusto, pero ni en pedo te van a hacer jugar mejor. Si ven la configuración que usan los jugadores profesionales, siempre se manejan en DPIs bajos como 800 o 1200 para aumentar su precisión. Entonces, elijo un mouse barato con pocos DPI y con la respuesta volvemos al principio. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Se justifica pagar por un sensor con más de 6000 o más de 8000 dpi cuando realmente vamos a usar como mucho 2000 dpi? Es como seguir rompiéndole los huevos a la pendeja que te tiene en la friendzone. Más vale barajar y dar de nuevo en otro lado. Finalmente, para ir cerrando este apartado, tenemos algunos datos adicionales que complementan la información del sensor. Son puntos que no hacen a la definición de qué tan bueno es un sensor, sino que son datos complementarios. Por ejemplo, la tasa de refresco o polling rate es el tiempo que el mouse le reporta su posición a la PC. Esta se mide en hercios y te dice, por ejemplo, que en un segundo un mouse reporta su posición 125 veces, 250 veces, 500 veces o 1000 veces. En este último caso se reportaría cada un milisegundo. Básicamente, a una tasa de hercios superior no tendríamos que tener nada de lag entre el movimiento del mouse y el movimiento del cursor, pero requiere mayor carga en el CPU para chequearlo de forma más seguida. También tenemos la aceleración del mouse, que como su nombre lo indica, es la rapidez que puede pasar desde un estado en 0 a su velocidad máxima. Este cambio rápido en la velocidad da como resultado una fuerza denominada fuerza G. 5 jóvenes campeones. En las especificaciones de los mouse, chicos, van a encontrar 30G o 50G. Y este es otro dato complementario que no te debería cambiar per se la elección del sensor de tu mouse, porque dentro de los estándares de hoy en día, el más básico tiene 30G y la aceleración más rápida que podés llegar con tu brazo será de 10, 15G, 20G como mucho si te entrenaste toda la vida pajas. Finalmente tenemos la velocidad, que mide la distancia máxima que un ratón puede cubrir en un solo segundo antes de que su sensor sea superado por la capacidad para mantener el seguimiento del movimiento. Se mide en pulgadas por segundo y acá pasa lo mismo que en el punto anterior. Depende de varios factores y más no significa mejor. Hoy en día tenemos velocidades que van de los 200 a los 500 IPS o pulgadas por segundo, pero por ejemplo si viciamos en un pad es muy poco probable que jugando vayamos a pasar de una velocidad de 140 a 150 pulgadas por segundo. Para cerrar este apartado que se me hizo larguísimo, tenemos la distancia de lift-off, punto que más de un jugador de FPS me ha preguntado en los comentarios. La distancia de lift-off, chicos, es la medida mediante la cual el sensor del mouse deja de registrar la información del movimiento. Cuando levantamos el mouse del pad, del escritorio o de la mesa donde lo teníamos apoyado, el sensor deja de captar información, o debería. Este es un dato importante para los jugadores de FPS porque muchas veces, sea en Counter o en Valorant, hay jugadores que levantan rápidamente
idealmente el mouse para hacer giros bruscos y eso hace que con la distancia de lift-off un poquito más alta no se les vaya la mierda a la mira. En los sensores más nuevos, como por ejemplo el Focus Plus del Razer Viper, esta distancia de lift-off es configurable, pudiendo ir del milímetro hasta los 3 milímetros. En este apartado, chicos, volvemos al consejo del principio. ¿Para qué mierda vamos a usar el mouse? Yo soy de jugar mucho títulos RPG y MMORPG y durante mucho tiempo usé el Corsair Scimitar, un mouse con 12 botones laterales. Y ustedes seguro me van a decir, ¿para qué carajo querés tantos botones? Ahora, si tienen en cuenta que en esos juegos tenemos menús enteros con 14.000 hechizos, ahí la cosa tiene otro color porque básicamente podemos seleccionar los 12 hechizos más usados y tenerlos directamente en el mouse. En este sentido, chicos, pasa lo mismo con los otros géneros. Hoy en día la mayoría de los ratones de gama media, alta, ya traen un mínimo de 5 botones. Los 2 clics, la ruedita y 2 botones al costado derecho. Y en este sentido, como les decía antes, quizás 5 comandos en un mouse pueden ser demasiado para un jugador de FPS que lo único que necesita es apuntar y disparar, o incluso muchísimo para un jugador de RTS que lo único que necesita es hacer clic. Sin embargo, estos 2 botones a la derecha suelen tener funciones predefinidas bajo Windows, por ejemplo el clásico atrás y adelante en el explorador. Muchas marcas como Razer o Corsair cuentan con su propio software que les permite remapear los botones de sus periféricos, haciendo que, si bien en el juego no sean útiles, nos permitan abrir aplicaciones o subir y bajar el volumen o mutear el sonido cuando se acerca a alguien y vemos que nos está por agarrar viendo hentai de tentáculos. Entonces, si bien tener 2 botones es lo mínimo indispensable, es bastante útil tener en cuenta la cantidad de botones que podemos usar en el género al que viciamos frecuentemente o con las aplicaciones que usamos todos los días. El peso, chicos, en un mouse es un factor muy importante a tener en cuenta, pero a diferencia de lo que piensan muchos, no hay una regla general, sino que dependerá del gusto y las necesidades de cada usuario. Dentro del mercado de mouses hay distintos modelos fabricados con distintos tipos de plástico que los hacen más o menos livianos. Y en este tema la creencia general se inclina a decir que los mouses más livianos son mejores, y eso tiene una explicación. Cuando movemos un objeto, estamos generando una resistencia llamada inercia. Cada vez que queremos mover el mouse desde cero, tenemos que ganarle, por así decirlo, a esa resistencia que el objeto de por sí genera. Cuanto más pesado sea el objeto en cuestión, más inercia va a generar. Eso hace que como usuarios necesitemos más fuerza para mover el mouse. A diferencia de Goku en el torneo de las artes marciales, nuestro cerebro está acostumbrado a mover nuestro cuerpo sin ningún peso adicional. Entonces, al tratar de mover el ratón, va a necesitar acostumbrarse a un peso mayor y en el proceso vamos a cometer errores. Eso significa menos precisión y puntería en FPS. El impulso y la respuesta a la aceleración y al freno de nuestra mano son claves para que el tiro sea un headshot o no. Justamente esa inercia en un mouse más liviano va a ser mucho menor. Piénsenlo, chicos, cuando ustedes llevan peso encima, sea una prima o bolsas de supermercado. A mayor peso se van a mover más lento. Lo mismo sucede con el mouse, pero a una escala menor. Lo mismo sucede, chicos, con la salud de nuestra mano. Al requerir menos fuerza para mover un objeto, generamos menos presión sobre nuestra muñeca y como lo usamos durante tantas horas todos los días, al mover un objeto más liviano tenemos menos chances de contraer enfermedades como el síndrome del túnel carpiano o la paja a mano cambiada. Ahora, si bien los mouses livianos son los preferidos de los jugadores, es cierto que ambos extremos no son recomendables o por lo menos no son tanto para el público en general. Un mouse muy liviano como el de 67 gramos de Cooler Master o alguno de Glorious puede sentirse demasiado ligero al punto que sea contraproducente, mientras que una bestia de 150 gramos puede sentirse como un mastodonte para moverlo. Ahora, como la mayoría de nosotros los jugadores somos simples mortales, que no somos ni semiprofesionales ni profesionales, el justo medio es la opción perfecta. Entre 90, 120, 130 gramos debería estar más que bien para nosotros. A mí me pueden decir lo que quieran, pero un mouse sin iluminación RGB es como una prima sin tetas, algo le falta. La onda del RGB está tan extendida en los periféricos sobre todo,
que no es un tema menor. Si bien la iluminación es puramente cosmética, en contadas ocasiones son útiles. Primero y principal cuando jugamos de noche para tener noción de dónde concha está el mouse, pero segundo y más importante es chequear la resolución y el perfil que tenemos seleccionado. La mayoría de los ratones de gama media en adelante cuentan con un software propietario en el que nos permiten hacer ajustes técnicos del sensor, pero además crear perfiles para juegos, remapear botones o sumar nuevas funciones. Si les soy sincero chicos, creo que el 90% de los usuarios solamente instala el software para configurar las luces, pero la creación de perfiles en los juegos principales a los que viciamos es una excelente función que complementa las lucecitas de colores. Básicamente con el software y las luces RGB podemos determinar un color y un perfil para cada juego. Pongamos que le damos al CSGO, al Valorant y al Overwatch. Seteamos 3 colores distintos y funciones alternativas para los botones del costado. No sé, tirar la ulti en Over, un macro para comprar la M4 en CSGO o para tirar las habilidades en Valorant. Justamente chicos, ubiqué este punto como un bonus track porque en la mayoría de los casos la iluminación RGB no hace la decisión de compra íntegramente. Pero sí está bueno tener en cuenta que las luces que nuestro mouse trae por defecto y por la cual estamos pagando pueden ser utilizadas de manera que nos sirva para jugar. Llegamos al primer punto y al que para mí es el más importante de todos, es la ergonomía y el confort. Con confort me refiero a comodidad, diseño, construcción y todas las aristas que se relacionan con que el ratón sea agradable de usar. Para mí este es el primer punto porque posta chicos, hay mucha gente recomendando mouses gamer a todo el mundo sin tener en cuenta que lo principal es que el mouse sea cómodo para usar y que no sea un garrón incómodo por sus medidas. Personas en Instagram chicos, y esto es posta, me han dicho que por recomendación de otros canales compraron el G203 de Logitech, un mouse que posta está muy bueno, pero que al usarlo lo sienten chico y muy incómodo porque su mano es más grande. Entonces chicos, es por eso que el agarre y el confort es lo principal. Para que lo tengan gráfico, un mouse son como las gomas de tu prima. Tiene que ser cómodo de agarrar y de apretar porque vamos a estar sosteniéndolo todo el tiempo que estemos en la PC. En ese sentido, ustedes saben que existen varios tipos de agarre a la hora de sujetar un mouse. Los más comunes son 3: garra, dedos y palma. Es muy importante que sepamos cuál es nuestro tipo de agarre principal antes de salir como locos a comprar un mouse para no pifiarle en la selección. También deberíamos conocer las medidas de largo y ancho de nuestra mano para poder comparar los distintos tamaños de los ratones. Cada mouse está diseñado para uno o dos tipos de agarre principalmente y eso define el tipo de usuario. Comprarte un mouse petizo cuando tenés la mano como Ginobili te va a terminar incomodando en el corto o en el mediano plazo. Si bien uno como usuario se termina acostumbrando más temprano que tarde, sea por la cantidad de horas de uso que le metimos o porque ya hicimos la compra y es demasiado tarde para arrepentirse, no es lo más recomendable comprar un mouse sin tener en cuenta las medidas del producto y mucho más importante, las medidas de nuestra mano. Para evaluar nuestro agarre, con solo tomar el mouse y ver cómo lo usamos, debería darnos la pista principal. Ahora, para medir nuestra mano, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. La primera medida es la de la muñeca hasta el dedo mayor o medio. Luego tendríamos que medir el ancho con el dedo gordo incluido, también desde el dedo mayor hasta el nudillo, y finalmente medimos los 3 dedos principales. Con estas 4 medidas chicos deberíamos tener suficiente información para determinar qué tipo de mouse deberíamos elegir según nuestro agarre. Según el largo de nuestra mano deberíamos buscar cierto tipo de mouse más grande o más chico para sentirlo cómodo. El alto de cada ratón complementa este punto en el agarre. Si es chatito como el Viper va bien con dedos o garra, pero es complicado para agarres de palma en manos medianas y grandes. El ancho de nuestros 3 dedos debería ser la medida justa o aproximada del ancho del mouse. Probablemente si nuestros dedos son gordos o grandes, un mouse más finito sea incómodo porque nos deja toda la mano afuera. Finalmente, si usamos agarre de garra o dedos, la medida del nudillo al dedo mayor debería ser aproximada al tamaño total del mouse para mejorar así la postura, la comodidad y la puntería. Como
Como conclusión general, chicos, lo principal a la hora de elegir y comprar un mouse que van a usar de acá a algunos años es hacerlo con cabeza, sabiendo. Recomiendo que en lugar de buscar reviews en YouTube de una, elijan 3 o 4 ratones en el rango de precio que puedan pagar y busquen información sobre las medidas, el peso, la cantidad de botones y el sensor de cada opción y las comparen con el tamaño de su mano. Una vez que se decantaron por dos opciones, recién ahí vayan a ver reviews del producto en cuestión para ver cómo se le aguanta en los juegos a los que quieren viciar. Todos estos consejos les van a ayudar a que cuando se metan en los bosques de Palermo en busca de un mouse gamer no se encuentren con una sorpresa gorda, peluda y cabezona cuando abran la caja. Bueno, loros, se me hizo larguísima la guía, pero creo que es importante que como jugadores y como usuarios de periféricos gamers no vayan corriendo a comprar el primer mouse gamer que un boludo como yo les puede recomendar en YouTube, sino que analicen qué tipo de sensor trae, cuánto pesa y si realmente satisface las necesidades que ustedes están buscando en un mouse. Por suerte, este segmento de productos está saturadísimo con un montón de modelos, de marcas y de precios, así que no les va a ser nada difícil encontrar el mouse perfecto para viciar bocha de tiempo. Y con esta última conclusión cierro el video recordándoles que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Si el video les gustó, déjenle un me gusta y compártanlo con sus amigos que todavía no tienen mucha idea de cómo conseguir un mouse perfecto para ellos. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos los juegos gratis en PC que salen semana a semana. Como siempre, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los saluda Edu Camps desde Eurocluster.com.